Instituto de Oncología Ángel H. Roffo y me voy a referir al manejo de los tumores de la cavidad oral. Desde el punto de vista epidemiológico, el 95% de los tumores de la cavidad oral son carcinomas escamosos. El 5% restante corresponden a carcinomas de glándulas salivales menores, linfomas y sarcomas. Se estiman unos 405.000 nuevos casos cada año a nivel global. Y desde el punto de vista biológico, estos tumores se caracterizan por la invasión local, las metástasis ganglionales cervicales muy frecuentes y las metástasis a distancia son excepcionales. Los carcinomas de la cavidad oral son únicos en el área de cabeza y cuello, puesto que es muy fácil encontrarlos a la palpación y a la inspección, lo que hace que el examen físico sea una parte fundamental del diagnóstico. Un punto a aclarar con respecto a la epidemiología es la relación etiopatogénica que tienen con el HPV. El 95-96% de estos tumores se relacionan con el tabaco y el alcohol. Y como bien dice el trabajo de Upil y colaboradores, publicado en Laryngoscope de 2014, este deja bien en claro que fuera de la orofaringe y principalmente en los subsitios de amígdala y base de lengua, los carcinomas escamosos del tracto aerodigestivo superior rara vez son HPV relacionados. Y en cavidad oral, la incidencia alcanza un 4-5% según las series. Los sitios y subsitios de la cavidad oral son 6. La mucosa bucal se subdivide en mucosa vestibular del labio superior e inferior, la mucosa yugal, trígono retromolar y los surcos vestibulares superior e inferior. Otro subsitio es la encía superior, otro la encía inferior, el paladar duro y los dos subsitios principales desde el punto de vista de la frecuencia. La lengua móvil, que se subdivide en 2/3 anteriores con el dorso y los bordes laterales y la superficie ventral de la lengua. Y por último, tenemos el piso de la boca. ¿Cómo es el diagnóstico de estos tumores? Bueno, lo primero a considerar es la historia clínica, en donde, como dijimos, tabaco y alcohol son los factores etiopatogénicos principales. El HPV tiene un papel o rol muy poco importante. Y hay que recordar que el tabaco y el alcohol son tóxicos que tienen un efecto sinérgico. El examen físico es fundamental. La valoración del tumor primario se basa en la inspección y la palpación, al igual que el cuello. El examen físico en cavidad oral es muy preciso para valorar la extensión mucosa de los tumores. ¿Qué podemos decir de las imágenes? Las imágenes son más exactas para la infiltración o extensión en profundidad, también para el compromiso ganglionar. La tomografía computada es mejor en los tumores avanzados para evaluar invasión ósea, ya sea maxilar o mandibular, y para invasión de músculos profundos y ganglios. Por otro lado, la resonancia evalúa mucho mejor la invasión de partes blandas, infiltración perineural y compromiso de la base de cráneo. En este trabajo de Schill y colaboradores, publicado en Head and Neck del 2018, la conclusión es que ninguno de los dos tiene superioridad sobre el otro. Es decir, tanto tomografía como resonancia se complementan. El PET-TC no es un estudio que se recomiende en forma sistemática para la estadificación. Como se sabe, demostró superioridad para detectar enfermedad metastásica y enfermedad recurrente en comparación con la tomografía o la resonancia. La RX panorámica de maxilares sirve para determinar invasión mandibular y o maxilar, y a nosotros como cirujanos nos ayuda en la táctica en todos aquellos casos que van a ser quirúrgicos a los fines de hacer maxilectomías o
marcar la extensión de una mandibulectomía. La biopsia es mandatoria. Todos estos tumores, para poder ser tratados, necesitan confirmación histológica. Y aquí, al igual que en el melanoma, lo que se prefiere es una biopsia tipo punch o sacabocado del borde de la lesión visible con un segmento de tejido sano. Esto es muy importante para poder determinar la profundidad de invasión, así como en melanoma se puede evaluar el Breslow y el Clark. Algunas veces es necesario hacer un examen bajo anestesia, ¿sí? Un examen físico bajo anestesia, y en ese momento se aprovecha para realizar la biopsia. Acá vamos a ver algunos ejemplos, en este caso una lesión pequeña, menor a los 2 centímetros, que está ubicada en el dorso posterolateral de la lengua oral. Es una lesión exofítica, pero con un centro ulcerado. Acá una lesión más grande, ubicada en la encía inferior, vegetante, con extensión al trígono retromolar derecho. Una lesión de tipo verrucosa, aunque luego demostró ser un carcinoma infiltrante, que está localizado en la mucosa yugal, con extensión al área de la comisura del labio y a la mucosa también vestibular inferior. Una extensa lesión que compromete encía superior y paladar duro del lado derecho. Es muy importante en estas lesiones complementar esto que nosotros vemos, que es la invasión mucosa, con un estudio de imágenes como una tomografía computada que nos permita ver la extensión en profundidad a los tejidos duros, en este caso el paladar y la encía. Una pequeña lesión retrocomisural derecha, también de características vegetantes, verrugosa. Hay que aclarar en este caso que los carcinomas verrugosos son carcinomas in situ, que se caracterizan por la invasión local, pero no dan metástasis ganglionares ni metástasis a distancia. Así que va a ser muy importante descartar que no se trata de un carcinoma infiltrante en la biopsia. En este caso, una lesión retrocomisural izquierda, también de características vegetantes, aspecto verrugoso y una extensión bastante más grande que la anterior. Con respecto a las imágenes, acá podemos ver en un corte axial de tomografía computada una lesión que ocupa el borde lateral izquierdo de la lengua oral, está marcado con flechas, realza con el contraste. En esta otra tomografía computada a corte axial de un ganglio lateral derecho con un centro necrótico y un refuerzo periférico y bastante fino en anillo. Este tipo de lesiones quísticas no solo es característica de las metástasis ganglionares de la cavidad oral, sino también de otro sitio que es la orofaringe, principalmente la amígdala y la base de lengua. Aquí vemos una lesión del borde lateral izquierdo, tercio posterior de la lengua oral, en un corte axial de resonancia magnética nuclear con contraste. Fíjense que la tomografía delimitaba bien, pero la resonancia tiene bastante más definición en la extensión y profundidad de partes blandas. Aquí una pequeña lesión a nivel de la encía superior que impresiona ser una lesión bastante incipiente, pero lo importante, como dijimos para el otro caso, es complementar esto con un estudio como la tomografía computada que nos dé la noción de la penetración que esto puede tener en el paladar duro o en el hueso. Y esta es la tomografía computada que nos demuestra que esta pequeña lesión desde el punto de vista de la inspección de la mucosa tiene compromiso de la cavidad nasal, del tabique cartilaginoso y óseo,
tiene compromiso del seno maxilar, por lo tanto algo que nos impresionaba en una lesión incipiente como es un T1 termina siendo un T4. En este caso un corte axial de tomografía computada, donde vemos una gran lesión que parece iniciarse en el piso de la boca, con extensión a la mandíbula, a la cual infiltra, pasando más allá de la cortical externa, tiene infiltración de las partes blandas y parece inclusive casi llegar a la piel. Entonces una lesión obviamente muy avanzada de la mandíbula o del piso de la boca. La misma lesión, pero vista en una RX panorámica de maxilares, donde se ve una destrucción completa del área de la rama horizontal, casi llegando al gonion de la hemimandíbula izquierda, destrucción e infiltración completa del conducto dentario, y con este estudio uno puede llegar a planificar mucho mejor la táctica o estrategia quirúrgica. Por eso también se complementa esta radiografía ortopanorámica con la tomografía computada. La nueva estadificación, ¿sí?, según el manual de la AJCC, octava edición, publicada en 2017, pero que entró en vigencia a partir de enero del 2018, incorpora dos modificaciones fundamentales a las categorías. Una está en la categoría del T y se refiere a la profundidad de invasión. La otra está en la categoría del N y es la ruptura capsular ganglional o extensión extranodal o extraganglionar. La categoría T. El T0 no hay evidencia de tumor primario. El T1 es un tumor menor de 2 centímetros, pero menor de 5 milímetros en profundidad. El T2 es un tumor menor a los 2 centímetros, con una profundidad de invasión que puede estar entre los 6 hasta 10 milímetros, o puede ser un tumor mayor a 2 centímetros, pero menor o igual a 4, con una profundidad de invasión menor de 10. El T3 es un tumor de más de 4 centímetros o cualquier tumor con una profundidad mayor a los 10 milímetros. El T4A corresponde a la enfermedad local moderadamente avanzada, resecable aún, y los T4B, enfermedad local muy avanzada, y es lo que consideramos irresecable, es decir, aquellos tumores que se extienden al espacio masticador, a la apófisis pterigoides, a la base de cráneo o que envuelven la arteria carótida interna. Otra aclaración que quisiera hacer es que en la categoría N, ¿sí?, se divide en N clínico, es decir, una estadificación clínica prequirúrgica, y una clasificación del N patológico o postquirúrgica. Esto o eso tiene que ver en realidad con que a veces puede ser más difícil determinar la ruptura capsular desde el punto de vista clínico, que se puede hacer, y obviamente que la determinación de la ruptura capsular real es anatomopatológica. Ahora vamos a pasar a la estadificación clínica o prequirúrgica del N. El N1 es metástasis en un solo ganglio linfático menor o igual a 3 centímetros sin ruptura capsular. El N2A, metástasis en un solo ganglio homolateral mayor a 3 centímetros pero menor de 6 sin ruptura capsular. N2B, metástasis en múltiples ganglios linfáticos homolaterales, ninguno mayor a 6 centímetros sin ruptura capsular. El N2C, metástasis en ganglios linfáticos bilaterales o contralaterales, ninguno mayor a 6 centímetros sin ruptura capsular. Y acá el gran cambio con respecto a la clasificación de la JCC de la séptima edición es la introducción del N subdividido en N3A, que corresponde a metástasis en un ganglio linfático mayor a 6 centímetros sin ruptura capsular, y el N3B, que corresponde a las metástasis en cualquier ganglio o ganglios con ruptura capsular clínica.
Desde el punto de vista clínico se puede valorar la ruptura capsular por invasión de piel, por invasión de músculos como el esternocleidomastoideo, invasión de nervios craneales, del simpático cervical, del nervio frénico, o por un conglomerado, más aún si este conglomerado de ganglios está absolutamente fijo. Con respecto a la agrupación del M, el M0 no hay metástasis a distancia y M1 hay metástasis a distancia. Lo que hay que recordar es que el riesgo de metástasis a distancia es más dependiente del estado ganglionar, o sea, del N, que del estado del T. Y por último, la estadificación propiamente dicha, el agrupamiento por estadios. Los estadios 0, 1 y 2 son los estadios tempranos o iniciales, que son T in situ, T1, T2 con N0 y M0. El estadio 3 se puede definir por T3 con N0 o T1, T2, T3 con N1. Y el estadio 4, que es el más avanzado, se divide en 4A, que puede ser definido por un tumor T4A o por tumores T1, T2, T3, T4A con N2. El estadio 4B, cualquier T con N3 o T4B con cualquier N. Y por último, el estadio 4C, que es cualquier T, cualquier N con M1. Vamos a ver algunos ejemplos de lesiones tempranas. T1, en este caso, un T1 de borde lateral izquierdo de lengua oral, localizado en el tercio medio, una lesión vegetante. Una lesión úlcero-vegetante, también, pero pequeña, menor a los 2 centímetros, localizada en el piso de boca anterior y una pequeñísima extensión a la lengua cara ventral. Una lesión también T1 menor de 2 centímetros, habría que establecer después la profundidad de invasión, pero parece que no es mayor a los 5 milímetros, localizada en el trígono retromolar derecho. Vamos a pasar a lesiones un poco más grandes, en este caso un tumor T2 de borde lateral izquierdo tercio medio de lengua oral. Acá una lesión que impresiona por tamaño ser un T2 de paladar duro, una lesión bien ulcerada, y en este caso, ¿sí?, este tumor puede ser un T2, pero tranquilamente podría pasar a ser un T3 si es que este tumor tiene más de 10 milímetros de profundidad de invasión. Acá ya vamos a pasar a las lesiones avanzadas. Un T3, una lesión de más de 4 centímetros en su diámetro máximo, localizada en el paladar duro del lado derecho. Una lesión también de más de 4 centímetros, ulcerada, en borde lateral izquierdo de lengua oral, tercio posterior, ¿sí?, una ubicación posterior. Otra lesión, en este caso vegetante, de características verrugosas, aunque terminó siendo un carcinoma infiltrante y no un carcinoma in situ, localizada en todo el hemipaladar izquierdo, T3 por ser mayor de 4 centímetros en su diámetro máximo. Y por último, las lesiones T4. En este caso se ve una lengua totalmente aumentada de tamaño sin expresión mucoso de la lesión, y en este caso va a ser fundamental complementarlo con imágenes. Entonces se solicitó una tomografía computada donde se ve que está reemplazada la lengua por un tumor que la ocupa casi en su totalidad. En este caso también una lesión muy avanzada que parece comenzar en la mucosa yugal, con compromiso y ulceración de la piel, y cuando se complementa la estadificación con las imágenes se solicita una tomografía computada y se ve que hay destrucción
de la mandíbula, compromiso del espacio masticador, y esto obviamente es una lesión T4. ¿Cómo es la elección del tratamiento? La elección del tratamiento depende de varios factores. Factores, en primer lugar, del paciente, es decir, cómo está su estado general, su performance status, según los diferentes scores, si tiene contraindicaciones cardiovasculares, contraindicaciones renales que impidan que después se haga adjuvancia. Y lo otro es que la necesidad de reconstrucción microquirúrgica muchas veces también plantea contraindicaciones en pacientes panvasculares, fumadores pesados. Los factores del tumor. Principalmente esto depende del tamaño y la localización, si la lesión es anterior versus posterior. Y lo otro es la proximidad a la mandíbula o al maxilar superior. Los factores de la función son fundamentales también. Posibilidades de preservar las funciones de la cavidad oral, función esfinteriana o de continencia, función masticatoria, el habla, la deglución. Los factores del tratamiento. Bueno, hay que tener en cuenta siempre cuáles son las secuelas de las diferentes modalidades de tratamiento, los costos, la adherencia o cumplimiento del paciente con respecto a la modalidad de tratamiento. Y factores del equipo tratante, que bueno, puede haber limitaciones técnicas o en el caso de necesitarse en tumores avanzados, reconstrucción microquirúrgica, contar o no con la posibilidad de hacerla en el equipo tratante. Vamos primero con el tratamiento de los estadios 1 y 2 o estadios tempranos o iniciales. Si bien no hay estudios prospectivos randomizados que comparen cirugía y radioterapia, la evidencia actual nos dice que tanto cirugía como radioterapia ofrecen resultados oncológicos comparables. En general, se prefiere la exéresis quirúrgica del primario, de ser posible por vía transoral, y eso obviamente es la conducta de elección en nuestro instituto, el Instituto Ángel H. Ruffo. Eso se prefiere por varias razones. La primera es que la radioterapia es más costosa. Por otro lado, la cirugía tiene menos secuelas a largo plazo que la radioterapia. Y además, recordemos que estos tumores sí tienen que ver con la cancerización de campo. Los pacientes son fumadores pesados, toman alcohol, entonces pueden tener segundos primarios, más o menos con un 3 a 4% acumulativo anual. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la posibilidad de reservar la radioterapia para tratar segundos primarios. En el caso de los sitios de lengua y piso de boca, en lesiones de más de 4 milímetros de profundidad, se recomienda realizar la linfadenectomía electiva de los niveles 1 a 3. Y si por razones técnicas se impone realizar un abordaje cervical, porque la cirugía no se puede hacer por la vía transoral, debe agregarse una linfadenectomía electiva de los niveles 1 a 3, que va a servir desde el punto de vista estadificador. Tratamiento del cuello N0. El manejo del cuello negativo, clínica e imagenológicamente, depende de la incidencia de metástasis ocultas para cada subsitio. Los subsitios de alta incidencia son los dos más frecuentes, la lengua y el piso de boca, con unas incidencias promedio de 30 a 40%. Los subsitios de baja incidencia son la encía, paladar, trígono retromolar, mucosa yugal, con una incidencia promedio de 10 a 15%. Según la NCCN, versión 1-2018, los mejores predictores de metástasis ocultas son la profundidad de invasión y la biopsia de ganglio centinela. Desde el trabajo de Ronald Spiro del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de 1986, sabemos que la profundidad de invasión de tumor de cavidad oral se relaciona con la incidencia de metástasis ocultas.
tumores menores a 2 milímetros de profundidad tienen una incidencia muy baja, cercana al 7%, por lo tanto, no tienen indicación de tratamiento electivo del cuello. Tumores de más de 8 milímetros tienen 40% o más de metástasis ocultas, y tumores entre 3 y 8 milímetros, 25% aproximadamente. Fue el trabajo original de Spiro de 1986. Posteriormente, autores como Fucano, Goodman y más actualmente Wang, en un metaanálisis que publicó en la revista Cancer en 2009, demostraron que tumores de más de 4 milímetros tienen un aumento de riesgo estadísticamente significativo de tener metástasis cervicales. Por lo tanto, en estos casos se recomienda un vaciamiento electivo. También tenemos que recordar que lesiones de la línea media, ¿sí?, pueden dar metástasis bilaterales, por lo cual hay que considerar la disección cervical bilateral. ¿Qué sabemos en la actualidad del ganglio centinela? Múltiples estudios han demostrado y validado su utilidad. La sensibilidad es cercana al 90-93% y el valor predictivo negativo 88 a 100%. La tasa de detección es cercana al 99%. Fíjense que en este caso es bastante parecido al melanoma de cabeza y cuello, porque no siempre se encuentra un ganglio, sino que 3.2 ganglios por caso es el promedio que se encuentra. Por otro lado, los grupos que tienen experiencia no recomiendan realizar esta técnica en tumores T3 y T4, y en el piso de boca ha sido bastante menos precisa la técnica, por lo tanto solo se recomienda para lengua. Si seguimos a las guías de la NCCN, esto quedaría limitado entonces a tumores T1 y T2 de lengua oral, y debe ser realizado en centros con mucha experiencia, ya que tiene una curva de aprendizaje bastante lenta, y es importante que sean expertos en lo que lo hacen. Pasamos al tratamiento de los estadios avanzados, 3 y 4. Es de elección el tratamiento multimodal. La exéresis quirúrgica oncológica del primario, generalmente por vía cervical y o transfacial, acompañada de la linfadenectomía electiva o terapéutica según corresponda a la localización, número y volumen de ganglios, y esto se complementa con adyuvancia postoperatoria, con radioterapia o quimioradioterapia, según los factores de riesgo que luego vamos a ver. Generalmente estos pacientes necesitan reconstrucciones complejas, la mayoría de las veces con colgajos libres. También necesita estar acompañado, la mayoría de estos casos, por una traqueostomía transitoria. ¿Por qué? Esto siempre se indica porque las grandes resecciones dan mucho edema de los tejidos remanentes. También a veces el edema es por la hipercorrección, por la utilización de colgajos, ya sea pediculados o libres, y muchas veces por destrucción del complejo iomandibular cuando se agregan mandibulectomías. Esto debe acompañarse siempre de una sonda nasogástrica para alimentación enteral durante este periodo, y la frecuente proximidad de las lesiones a la mandíbula muchas veces plantea el problema de su exéresis. El concepto principal es que no es lícita la resección de la mandíbula por abordaje o simplemente por reconstrucción. La mandibulectomía marginal está indicada cuando el tumor tiene contacto, invasión mínima o erosión de la mandíbula. La mandibulectomía segmentaria está indicada en la invasión franca, y la hemimandibulectomía cuando hay compromiso del conducto dentario, y en este caso, teniendo en cuenta que estos tumores se diseminan por infiltración perineural, se necesita ser más radical y hay que llevar a cabo una hemimandibulectomía. El manejo del cuello positivo se recomienda realizar un vaciamiento radical de los niveles 1 a 5. Las linfadenectomías radicales modificadas tienen resultados comparables a las clásicas, por eso se recomiendan. Y hay que tener mucho cuidado en el caso
de compromiso ganglionar bilateral, hay que tratar de evitar las linfadenectomías radicales clásicas simultáneas, ya que la ligadura de la vena yugular interna en forma bilateral puede conducir a un cuadro de importante éstasis y edema a nivel cerebral, que se acompaña de amaurosis, epistaxis y un aumento de la presión endocraniana. Por lo tanto, esa ligadura de vena yugular interna debe ser secuencial y hay que diferir el vaciamiento del otro hemicuello para un periodo de entre 6 y 12 semanas. En este caso, vemos un vaciamiento radical modificado de 5 niveles con resección del músculo esternocleidomastoideo derecho y preservación del nervio espinal y la vena yugular interna. La elección de la vía de abordaje para la cirugía va a depender de varios factores, pero es fundamental para poder lograr márgenes quirúrgicos, que es también uno de los factores más importantes en el fallo, ¿sí?, o recaída local. Va a depender entonces la vía de abordaje del tamaño del tumor primario, de la localización, si este es anterior o posterior, de la profundidad de la infiltración tumoral y de la proximidad a la mandíbula o al maxilar superior. Recordemos que el margen positivo se define como la presencia de carcinoma in situ o invasor en el margen de resección. Margen cercano o próximo es aquel menor a los 5 milímetros. Es fundamental y es uno de los objetivos fundamentales el obtener márgenes satisfactorios. Los márgenes satisfactorios o ideales se definen como 1,5 centímetros a 2 en cavidad oral. Y estos márgenes deben evaluarse siempre en la pieza quirúrgica y en fresco, ¿sí?, para poder cuantificarlos. Tengamos en cuenta, además, que una vez que uno pone la pieza en formol, ¿sí?, existe un fenómeno de encogimiento o shrinkage de hasta un 30%. Por lo tanto, ese margen que se informe posquirúrgico va a ser un margen que no es el margen real. La presencia de un margen positivo aumenta el riesgo de recaída local e impacta profundamente en la sobrevida. Una de las primeras vías de abordaje es la endoral. Esta está recomendada en lesiones pequeñas, T1 y algunos T2 de ubicación favorable, digamos, siempre y cuando estén en el tercio anterior y medio de la lengua, en el piso de boca anterior, una pequeña lesión de trígono retromolar, de encía superior o inferior. El abordaje por mandibulotomía o mandibular swing fue descrita por Ronald Spiro en 1981 para resección de tumores de cavidad oral y orofaringe. Consiste en una labiomandibulotomía mediana, ¿sí?, disecando el labio hasta el nervio metoniano de un lado y del otro. Hay muchos autores y cirujanos que hacen la mandibulotomía mediana, otros la hacen paramediana, otros la hacen en forma escalonada, ¿sí?, para tener una mejor aproximación de ambos lados. Está indicado en tumores de lengua del tercio medio y posterior y tumores de piso de boca posterior. Esta está recomendada en lesiones pequeñas, T1 y algunos T2 de ubicación favorable, digamos, siempre y cuando estén en el tercio anterior y medio de la lengua, en el piso de boca anterior, una pequeña lesión de trígono retromolar, de encía superior o inferior. El abordaje por mandibulotomía o mandibular swing fue descrita por Ronald Spiro en 1981 para resección de tumores de cavidad oral y orofaringe.
Consiste en una labiomandibulotomía mediana, ¿sí? Disecando el labio hasta el nervio metoniano de un lado y del otro. Hay muchos autores y cirujanos que hacen la mandibulotomía mediana, otros la hacen paramediana, otros la hacen en forma escalonada, ¿sí? Para tener una mejor aproximación de ambos lados. Está indicado en tumores de lengua del tercio medio y posterior y tumores de piso de boca posterior. El abordaje por medio del colgajo en visera o de globin mediofacial es un excelente abordaje, ¿sí? Para lesiones de la cavidad oral anterior y de la línea media, piso de boca anterior, encía inferior anterior, surco gingivo labial, y este colgajo tiene una contra, y es que tiene que hacer la sección de los dos nervios metonianos, si no, no se puede elevar lo suficiente. Pero por otro lado, nos da un campo excelente para realizar una linfadenectomía bilateral en el caso de lesiones de la línea media. El colgajo de mejilla inferior o lower cheek flap es también una vía de abordaje excelente para lesiones de encía inferior posterior, mucosa yugal o trígono retromolar. En este caso hay que hacer una labiotomía mediana y un colgajo hacia un lado con la sección del nervio metoniano correspondiente a ese lado. El colgajo de mejilla superior o upper cheek flap es también un excelente abordaje para lesiones del paladar duro, de la encía superior o del surco gingivo yugal superior. Se hace por intermedio de una incisión de Weber-Ferguson, ¿sí? Con prolongación subciliar. Y una vez que pudimos hacer la cirugía, vamos a necesitar el informe anatomopatológico, y este es fundamental que tenga una serie de factores informados que han sido descritos por King y colaboradores en el año 2009. El sitio y tamaño tumoral, el tipo y grado histológico, fundamental la profundidad de invasión, que esto es para lengua, piso de boca y mucosa bucal, y no tan importante para aquellas lesiones que comprometen hueso. Los márgenes, si son negativos, positivos o cercanos. La presencia de invasión linfovascular, de invasión perineural, infiltración de tejidos adyacentes. Todos estos datos son con respecto al tumor primario. Y por otro lado, todos los datos correspondientes a los ganglios del cuello, que, como sabemos, el N es el factor pronóstico de sobrevida más importante en cáncer de la cavidad oral. Es fundamental que nos informen el ratio, que es el cociente entre el número de ganglios comprometidos sobre el número de ganglios identificados, el tamaño del ganglio positivo más grande, la presencia de ruptura capsular ganglionar, que es un factor de riesgo muy importante, y el sitio o nivel de los ganglios o el ganglio comprometido. Todos esos datos que nos va a dar el patólogo nos van a permitir hacer la estadificación patológica que habíamos comentado o posquirúrgica, en donde, ¿sí?, la presencia de un factor pronóstico de sobrevida muy importante, que es la ruptura capsular, ha sido introducida en la clasificación de la octava edición de la JCC. Los pacientes que tienen N1 tienen metástasis en un ganglio linfático menor o igual a 3 centímetros sin ruptura capsular. Pero si esa metástasis en un ganglio menor a 3 centímetros tiene ruptura capsular, el paciente pasa a ser un categoría N2A. También puede ser N2A por un ganglio mayor a 3 centímetros pero menor de 6 sin ruptura. El N2B es un paciente con metástasis en múltiples ganglios linfáticos homolaterales
ninguno mayor de 6 y sin ruptura capsular. El N2C, aquel que tiene metástasis en ganglios linfáticos bilaterales o contralaterales, ninguno mayor de 6 centímetros sin ruptura capsular. El N3A, metástasis en un ganglio linfático mayor a 6 centímetros sin ruptura capsular. Y el N3B, patológico, metástasis en un ganglio homolateral mayor a 3 centímetros con ruptura capsular o múltiples ganglios homolaterales, contralaterales o bilaterales, cualquiera con ruptura capsular. Por lo que la introducción de este factor al análisis es de importancia crucial. Vamos a ver un poquito en profundidad los factores pronósticos que tienen los tumores de la cavidad oral. Empecemos con factores pronósticos del tumor. El principal es la profundidad de invasión, que evalúa la invasividad del tumor en milímetros independientemente del componente exofítico que tiene. Los tumores exofíticos van a tener una profundidad menor que su tamaño craneocaudal y las lesiones ulceradas van a tener una profundidad mayor a la lesión que se ve. ¿Por qué esto es así? Porque la profundidad se mide a partir de una línea o plano que se traza a nivel de la membrana basal del epitelio. Entonces, en los exofíticos, todo aquello que está por arriba no es profundidad, es solo su componente exofítico. En cambio, en los ulcerados, todo ese defecto que tiene sí es profundidad de invasión y por lo tanto uno no tiene que subestimarla, puesto que en los ulcerados la profundidad siempre va a ser mucho mayor que la úlcera que uno ve. Este gráfico es el gráfico del trabajo original de Spiro de 1986, en donde, como habíamos dicho, tumores menores a 2 milímetros de profundidad tienen una baja incidencia de metástasis, los entre 3 y 8 una intermedia y aquellos de más de 8 milímetros una incidencia de más del 40%. La profundidad de invasión está íntimamente relacionada con la incidencia de metástasis ocultas, por lo cual se considera el factor más confiable para predecir la diseminación ganglionar. Otro factor son los márgenes de resección. Los márgenes ideales, como dijimos, 1.5 a 2 centímetros. En los trabajos de Meyer y de Nason se llegó a la conclusión de que márgenes mayores de 5 milímetros tuvieron un aumento estadísticamente significativo en la sobrevida a 5 años, 73%, cuando fueron comparados con márgenes de 3 a 4, de menos de 2 o márgenes positivos. En estos trabajos se concluye que los márgenes positivos aumentan el riesgo de recaída local y disminuyen la sobrevida global. Otro factor es la invasión perineural. La invasión perineural es la presencia de células tumorales dentro de la vaina del nervio o espacio perineural. Si ustedes se fijan en las curvas de sobrevida en enfermedad específica a lo largo del tiempo, podemos ver que la curva de sobrevida de los pacientes sin infiltración perineural es mucho mejor que aquella curva que llega hasta un 60% de sobrevida de los que tuvieron infiltración perineural presente. Por lo tanto, en varios trabajos, y este es uno más, el de Yang, comparados con márgenes de 3 a 4, de menos de 2 o márgenes positivos. En estos trabajos se concluye que los márgenes positivos aumentan el riesgo de recaída local y disminuyen la sobrevida global. Otro factor es la invasión perineural. La invasión perineural es la presencia de células tumorales dentro de la vaina del nervio o espacio perineural.
Si ustedes se fijan en las curvas de sobrevida a enfermedad específica a lo largo del tiempo, podemos ver que la curva de sobrevida de los pacientes sin infiltración perineural es mucho mejor que aquella curva que llega hasta un 60% de sobrevida de los que tuvieron infiltración perineural presente. Por lo tanto, en varios trabajos, y este es uno más, el de Yang, publicado en el año 2018, nos concluye que la infiltración perineural es un factor predictivo independiente de recaída locorregional, sobrevida a enfermedad específica y sobrevida libre de enfermedad. El otro factor es la invasión linfovascular, que es la presencia de células tumorales dentro de los vasos o de los linfáticos. La incidencia aproximada es del 50%. Si bien vemos en este gráfico del trabajo de Goodman del año 2009 que la curva de sobrevida acumulada en aquellos pacientes con infiltración o invasión linfovascular, que es la curva de color verde, es intermedia entre los que no tienen infiltración linfovascular y perineural y la curva roja, que es la de los que tienen infiltración perineural. Esto fue solamente un solo trabajo, fue el trabajo de Goodman y no pudo ser reproducido por algunos autores. Por lo tanto, hoy en día es un poco controvertido el tema de si este factor realmente impacta sobre la recaída locorregional. Lo que sí es muy claro es con respecto a la extensión extranodal o ruptura capsular, que es un factor pronóstico de los ganglios. Se define como la extensión del carcinoma metastásico al ganglio a través de la cápsula y en el tejido conectivo que lo rodea independientemente de la reacción estromal. La ruptura capsular puede ser microscópica, que es menor a 2 milímetros, o macroscópica, mayor a 2 milímetros, que es la real, la que define ruptura capsular positiva. Entonces, recordemos, la presencia de metástasis ganglionares es el factor pronóstico de sobrevida más importante en cáncer de cavidad oral, ¿sí? Y la ruptura capsular ganglionar es un factor predictivo independiente de sobrevida global. Si uno observa las curvas de sobrevida global de el N, ¿sí? En azul va a estar el N0 y en rojo el N3B, que es está definida por la presencia de ganglios de más de 3 centímetros con ruptura capsular o ganglios múltiples con ruptura capsular. Ustedes fíjense que la diferencia es claramente estadísticamente significativa entre la curva de N de sobrevida global. Si uno observa las curvas de sobrevida global de el N, ¿sí? En azul va a estar el N0 y en rojo el N3B, que es está definida por la presencia de ganglios de más de 3 centímetros con ruptura capsular o ganglios múltiples con ruptura capsular. Ustedes fíjense que la diferencia es claramente estadísticamente significativa entre la curva de N negativos y N3B. ¿Cuáles son los criterios o indicaciones de adyuvancia postoperatoria con radioterapia? Todos aquellos factores de riesgo de recaída locorregional son indicaciones. Del T, márgenes positivos o márgenes próximos o márgenes inciertos, si uno no los conociese. Primario voluminoso, los T3 y los T4. Infiltración perineural e infiltración linfovascular. Y aquellos factores de riesgo de recaída del N, ruptura capsular ganglionar, ganglios numerosos, que en el área de cabeza y cuello para los tumores de la cavidad oral es 2 o más, o ganglios ubicados fuera del área de drenaje primario. ¿Cuáles son las indicaciones de adyuvancia con quimioradioterapia? Bueno, desde el año 2004, ¿sí? Los trabajos de Bernier y Lefebvre en Europa
¿sí? Publicados en el New England Journal of Medicine del 2004. Y el trabajo de Cooper y Forestieri en Estados Unidos, publicado en el mismo número de la misma revista, objetivaron que el agregado de quimioterapia basada en platino a la radioterapia postoperatoria aumenta la sobrevida global en los pacientes que tienen como factor de riesgo márgenes positivos o ruptura capsular ganglionar. ¿Sí? Lo importante a recalcar es que este esquema también aumenta en un 10% la toxicidad. Pautas de seguimiento. En nuestro Instituto de Oncología, el seguimiento se realiza cada 2 meses el primer año, cada 4 meses el segundo, cada 6 meses el tercero, cuarto y quinto, y anualmente a partir del quinto año. Estos controles son clínicos y van combinando diferentes estrategias de imágenes. En pacientes de difícil seguimiento es aconsejable acortar los intervalos. En conclusión, podemos decir que el estándar de cuidado para lesiones tempranas es cirugía o radioterapia con resultados oncológicos comparables. El estándar de cuidado para lesiones avanzadas operables es cirugía, seguida de adyuvancia con radioterapia o quimioradioterapia según corresponda en base a factores de riesgo. La elección de la vía de abordaje es fundamental para obtener márgenes de resección satisfactorios y no tener fallas a nivel local y regional. Y los tumores irresecables, ¿sí?, se benefician de quimioradioterapia, ¿sí?, según consta en el metaanálisis del MATCH-NC de Blanchard y Piñón.